Las redes sociales se han transformado en un gran campo de muy buenos predicadores y enseñanzas que han quedado grabadas en YouTube, como por ejemplo las de Paul Washer o también las de R.C. Sproul, por nombrar uno entre muchísimos. Sin embargo, hay ciertos personajes en redes sociales que no solamente son indoctos, ignorantes de la escritura, sino también de lleno herejes, a los cuales nosotros los vamos a refutar. Ese es el señor Fran Enrique, que no solamente se dio el gusto de programar un debate y no presentarse, es decir, pactar un debate de palabra y luego faltar a su propia palabra, aduciendo que quería copiar un video, es decir, está preocupado del video, no de difundir la verdad de Dios. A esos personajes nosotros los vamos a refutar. Así que sean todos bienvenidos. Esto es el canal El Peso de la Verdad. Mi nombre es Jonathan Vargas, que el Señor nos bendiga. Estamos por iniciar. Profetas enseñaron, o sea, lo que tiene que ver con el concepto, no me estoy refiriendo a la palabra Trinidad. Primeramente, hoy todas las traducciones trinitarias ¡que me lo ponga de cero! estarán en contra del señor Carlos Velo. Y voy a exponer algunos léxicos que estarán en contra de Carlos Velo como trinitario y algunos comentarios bíblicos. Primeramente, voy a utilizar Proverbios 8:22. ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? Que los trinitarios, las Biblias trinitarias, a la nota a pie de página, dice que Cristo es Jesús, porque 1 Corintios 1, 24 y 30 dice que Cristo es la sabiduría de Dios y poder de Dios. Según el comentario de Matthew Henry, sí, claro. Henry dice que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22. Pero Fran Enrique, puras burradas, que bueno que a mí me corrieron los testigos de Jehová, estaba igual que no tú. solamente Matthew Henry, comentario de Matthew Henry, también archivar Thomas Robinson, en su comentario del Nuevo Testamento, también dice que la sabiduría es Cristo Jesús. La Reina Valera de 95 de estudio, que utiliza Carlos Velo, Reina Valera de 95 de estudio, en la nota de Proverbios 8:22, cuando usted lee abajo, dice que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22. Así que si sigo mencionando el diccionario de Wilton Nelson, diccionario ilustrado, en la parte de sabiduría dice que Cristo es la sabiduría de Proverbios 8:22. Pero sin embargo, hay un problema, porque la Reina Valera de 2015, 2011, 2006, 1989, traduce en Proverbios 8:22 la palabra crear. Hay 27 traducciones al español, excluyendo las Biblias en inglés, donde traduce el verbo caná, el de Proverbios 8:22, por crear. Y no estamos mencionando literatura de los testigos de Jehová. Solo estoy mencionando Biblias trinitarias como la Biblia de Dios habla hoy, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Castilian, la Biblia de nuestro pueblo. Bueno, ya escucharon la intención de lo que hace el señor Fran Enrique. Una de las primeras intenciones que él hace es buscar negar la doctrina de la Trinidad, negando la deidad de Cristo, y llevándolo a Proverbios 8:22, a un capricho de él, de su propia ignorancia. La estrategia es esta. Según él nos dice que en Proverbios 8:22 la sabiduría dice que fue creada en el verso 22. Saca fuera de contexto 1 Corintios capítulo 1 verso 24, donde Jesucristo está allí crucificado, se está predicando que Cristo crucificado, y dice entre otras cosas que Cristo es sabiduría, la justificación y redención. Eso el señor Fran Enrique lo saca fuera de contexto y dice Cristo es la sabiduría. Se va a Proverbios 8:22, donde se está hablando de la sabiduría, y allí dice que la sabiduría es creada. En algunas versiones utiliza la traducción crear. Entonces lo vamos a refutar como bien debe ser aquí en el canal del Peso de la Verdad. En primera instancia hay que decir que él comete una ignorancia total al decir que todas las traducciones trinitarias dan como la idea de la palabra crear, y eso es totalmente falso. No todas las Biblias trinitarias. Y para eso vamos a leer simplemente la introducción o el comentario de la Biblia NBI
la cual ustedes están viendo en su pantalla. Proverbio 8:22 de la Biblia, la traducción NBI, dice así en el comentario de esta Biblia: himno que describe el papel que desempeñó la sabiduría en la creación. Aquí aparece personificada, como también en capítulo 1, verso 20 al 33, 3:15 al 18, 9:1 al 12. Por tanto, no deben interpretarse estos versículos como una descripción directa de Cristo, aunque proporcionan una parte del trasfondo para presentarlo en el Nuevo Testamento como la palabra divina y la sabiduría de Dios en 1 Corintios 1, 24 a 30, Colosenses 2:3. Aquí la sabiduría es un atributo de Dios que estuvo involucrado con él en el acto creador. De esta manera, el señor Fran Enrique queda al descubierto mintiendo descaradamente, diciendo que todas las Biblias trinitarias tienen en su especificación, Proverbio 8:20, que el aspecto se trata de que Cristo fue creado. Así que por lo tanto no hay argumento allí que valga. El señor Fran Enrique miente al decir todas las Biblias trinitarias. Aquí yo tengo una Biblia que es trinitaria. Y otra cosa, no existe eso de las Biblias trinitarias, honestamente. La Trinidad es un dogma del cristianismo y por lo tanto no existe Biblia que no sea trinitaria. Solamente existe la Biblia nada más. Eso para aclararlo de lleno. Otro argumento que me enseñó el señor Fran Enrique, este indocto, que es cobarde porque no participa de reto debate, más bien huye después de pactarlo, después de prometer que va, nombra una serie de personajes, una serie de aspectos, en donde menciona primero a Matthew Henry, y se ocupa de Matthew Henry para él decir que Matthew Henry dice que en Proverbio 8:22 Cristo es la sabiduría, y que por lo tanto, como la sabiduría fue creada, lo dicen algunas traducciones, en otro aspecto Matthew Henry está diciendo que el Señor Jesucristo es creado. En otras palabras, en resumen, Matthew Henry es testigo de Jehová. O en otras palabras, está negando la doctrina de la Trinidad o la deidad de Cristo, Matthew Henry. Pero eso es muy fácil de refutar. Primero, porque ustedes están viendo en su pantalla, en este instante, que el comentario de Matthew Henry no se aboca específicamente al verso 22. Matthew Henry nunca dice que Jesucristo es creado en Proverbio 8:22. Más bien todo lo contrario, nos dice que el Hijo es eterno. Y aparte, ¿quién es Matthew Henry para hablar de doctrina? Lo que se conoce como una falacia ad verecundia. Es decir, el señor Fran Enríquez está siendo indocto al ocupar a Matthew Henry como autoridad para negar la doctrina de la deidad de Cristo, cuando Matthew Henry cree en la deidad de Jesucristo. Y ustedes lo acaban de ver dentro de su pantalla. Por lo tanto, se transforma en una falacia verecundia, no es argumento, por supuesto. El segundo aspecto es que el señor Fran Enrique menciona a Archibald Thomas Robertson, el cual él dice allí que la sabiduría, Fran Enrique dice que Archibald Thomas Robertson dijo que la sabiduría es Cristo Jesús, pero en ningún momento dijo libro, página de autor de Archibald Thomas Robertson. Tampoco mencionó bajo qué aspecto supuestamente Robertson dijo que Cristo es la sabiduría de Dios, si a 1 Corintios o a Proverbios capítulo 8. Y en otras palabras, también se transforma en una falacia verecundia, porque a quién le importa lo que diga Archibald Thomas Robertson. Lo que importa es el argumento bajo la creencia de la doctrina de la deidad de Cristo. Y la doctrina de la deidad de Cristo no se sostiene por un comentario fuera de contexto de Archibald Thomas Robertson. Por lo tanto, también es falacia ad verecundia. Otro aspecto que mencionó él es la versión Reina Valera 1995, donde según Fran Enrique dice que en el comentario de Proverbio 8:22 dice que Cristo es la sabiduría en Proverbio 8:22. Eso es irrelevante
Primero porque el aspecto de Proverbio 8:22, la creencia no se sostiene por un comentario bíblico de una Biblia de estudio. Y además ese comentario lo hizo una persona que no fue ni Casiodoro de Reina ni Cipriano de Valera. Fue otra persona. Y si él desconoce quién escribió ese comentario, suponiendo que los señores que editaron la Biblia de estudio Reina Valera 1935 no creen en la deidad de Cristo, suponiendo eso, ¿quién lo dijo? ¿Bajo qué aspecto? ¿Bajo qué argumento? De otra manera, también se transforma en una falacia verecundian y lo peor aún, no mencionando quién dijo ese comentario. ¿Ya? A buen entendedor, pocas palabras. Menciona este indocto, que es vergüenza de los testigos de Jehová por su poco conocimiento bíblico, por su poco conocimiento teológico. La verdad es que me daría vergüenza tener un personaje así que defienda la doctrina. Menciona el diccionario Winston Nelson, y ustedes lo pudieron escuchar de su propio labio, que dijo que en la parte de sabiduría, cuando uno va al diccionario Winston Nelson, busca la palabra sabiduría, dice allí que Cristo es la sabiduría en Proverbio 8:22, y de esa manera él busca negar la deidad de Cristo porque a ciertas traducciones mencionan la palabra crear allí. Vamos al diccionario Winston Nelson para saber si esto es así. Cuando uno va al diccionario Winston Nelson y busca la palabra sabiduría, ustedes lo están viendo en su pantalla ahora, hace alusión a Proverbio 8 en la primera y última parte de un pequeño párrafo, que es el único párrafo donde hace alusión a Proverbio 8. Dice, en Proverbios 8 algunos ven una hipóstasis de la sabiduría. ¿Qué significa hipóstasis? Hipóstasis significa una alusión a una de la persona de la Trinidad. Eso es lo que dice Winston Nelson. Dice, algunos ven una hipóstasis. Ojo con lo que dice Winston Nelson. Él no está diciendo que todo el Proverbios capítulo 8 está hablando de la persona de Cristo. Sigamos leyendo. Sobre todo la última parte donde vuelve a hacer mención a Proverbio 8. Dice la parte final, dice, la resistencia de los hebreos a la especulación abstracta produjo a veces que se trataran ideales o cosas inanimadas como si tuvieran personalidad. Sin embargo, también es cierto que varias frases de Proverbios 8, es decir, no todo Proverbios 8, se prestan para describir a Cristo y se usan así en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 1:24 y Hebreo 1:2. En otras palabras, lo que está diciendo Winston Nelson es que para algunos hay algunas frases de Proverbios 8 que se abocan que están hablando de Cristo. Él no está diciendo que todo Proverbios 8 hable de Cristo. Si ustedes se fijan bien, Winston Nelson jamás dice que en Proverbios 8:22 Jesucristo es creado o que la sabiduría es creada. No lo dice aquí en el texto. No lo dice aquí en este comentario. Por lo tanto, el señor Fran Enrique nuevamente está haciendo alusión a su falso Dios que le permite decir mentiras gratis a través de internet. Ahora mintiendo con Winston Nelson. Por lo tanto, está totalmente refutado y se transforma todo en una falacia de francotirador, pero terrible. Es decir, no tiene miedo a la mentira este hombre. Y ustedes mismos lo pudieron ver desde su propia pantalla. También hace alusión a que varias Biblias, como lo dijo al principio, traducen la palabra cané en Proverbio 8:22 como crear, y hay algunas traducciones que lo hacen como poseer. Vamos entonces al diccionario, a la concordancia Strong, en el hebreo número H7069, código H7069, donde está la palabra caná, que esta palabra nos dice la concordancia Strong que se puede traducir como crear, es decir, significa crear, y también significa poseer. Por lo tanto, ¿de qué va a depender una cosa? Del contexto. Y el contexto, estimado Fran Enrique, es lo que te falta a ti. Porque cuando nosotros leemos el contexto en Proverbios capítulo 8, nos damos cuenta de que es una prosopopeya o una personificación en figura literaria. Es decir, eres tan indocto que eres incapaz de ver eso en Proverbios 8, que se trata de una personificación o prosopopeya. Y para nuestra teleaudiencia le vamos a explicar lo que es una prosopopeya en la página 71 del libro Introducción a la Hermenéutica Bíblica de Alun y Alans. Dice así:
Úsase esta figura cuando se personifican las cosas inanimadas, atribuyéndoles los hechos o acciones de las personas. En otras palabras, se trata de cosas inanimadas o abstractas, los cuales se le atribuyen acciones o hechos humanos. Vamos a leer si Proverbio 8 cae en una personificación, clasificándolo en esa figura literaria, en esa figura retórica o no. Si nosotros leemos Proverbios capítulo 8, verso 1, dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Y usted sabrá, señor Fran Enrique, que la sabiduría no tiene voz. Y que la inteligencia no tiene voz tampoco para clamar. Dice: en las alturas, junto al camino, a la encrucijada de las veredas. Dice: en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Es decir, la sabiduría se le atribuye una acción humana. Por lo tanto, se trata de una prosopopeya, señor Fran Enrique. Y no creo que esté hablando de la persona de Cristo, como lo dice el comentario de la NBI que yo le mostré, donde usted mintió diciendo que todos los comentarios, todas las Biblias trinitarias dicen que el Proverbio 8:22 se está hablando de la persona de Cristo y que por lo tanto Cristo es creado. No, eso es mentira, eso es invento de usted, ¿ya? La clasificación de Proverbios 8 es netamente una prosopopeya, una personificación, y no está hablando de la persona de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros lo vemos también en el verso 11 y 12, seguimos dando cuenta de efectivamente se trata de una personificación. En verso 11-12 dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no ha de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. ¿Y quién es la cordura, señor Fran Enrique? O sea, la sabiduría es Cristo y la cordura, ¿quién será? Para eso no hay respuesta, pero lo primero sí. Y además saca fuera de contexto 1 Corintios capítulo 1, verso 24. Capítulo 1, verso 24, porque allí se habla de Jesucristo que está crucificado, y referente a eso, Cristo es sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención. Y usted saca una fracción de ese verso bíblico y dice: Cristo es la sabiduría. En todas partes Cristo es la sabiduría. Y resulta que en Proverbio 8 Cristo no está crucificado, señor Fran Enrique. Todavía ni siquiera se encarna. Por lo tanto, no es la persona de Cristo en Proverbio capítulo 8. Y por lo tanto usted miente descaradamente y apoyándose en más y más mentiras. Ya lo vimos ya en la concordancia Strong. La palabra kané o kaná significa poseer y significa también crear, y va a depender netamente del contexto. Pongámoslos como crear o poseer, da igual la traducción, porque la enseñanza sigue siendo una personificación en todo el capítulo 8 del libro de Proverbios. Y eso es lo que es una prosopopeya. Además, señor Fran Enrique, hay que aclararle que no es bueno ir al griego cuando estamos hablando del hebreo. Es mejor ir al término hebreo. Y aparte, como usted bien sabrá, eso que usted llama Septuaginta está totalmente errado y es imposible averiguar lo que es lo que es. 2, 1. La hispanoamericana, la Nueva Biblia española, traducen caná por verbo hebreo, por crear. La Septuaginta griega, que utiliza veloz, pone etixen, el verbo etixen. ¿Qué es medicina legal? Medicina legal, maestro, es el conjunto de una ciencia que pudiéramos llamar nosotros conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal ya estando legalizada. Y tiene usted la fisiología, o sea, más bien la anatomía, maestro. Tenemos entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices que a la postre, ¿por qué entonces? Mire usted, ya cambia el asunto en esa forma, y en ese caso la medicina legal es esa. Hay otra, pero todavía no se sabe. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no. ¿Y usted lo sabe? Yo no. Pues entonces no hay que hablar, ¿verdad? El verbo que aparece ahí en la Septuaginta griega. Así que los que hicieron la Septuaginta griega sabían muy bien que el verbo ganar significa crear de cero, crear de cero. Muy bien. También, a ver, ¿por qué la Septuaginta griega dice que la sabiduría es creada? Ahí pone el verbo dicen. Explícame eso.
Para finalizar, ustedes ya también pudieron escuchar que el señor Fran Enrique insiste en hablar de la Septuaginta aquí, la Septuaginta allá, que en Proverbio 8:22 la Septuaginta en ectix es el verbo tixen, que lo traducen como crear. Más de lo mismo, señor Fran Enrique. Ya le dije ya, tradúzcalo como quiera, crear o poseer, la idea es la misma. Proverbio 8 es una personificación y no está hablando de Cristo, por lo antes ya mencionado, por la clasificación literaria. Aparte, usted no tiene cómo averiguar en la Septuaginta, así que yo creo que si usted tiene la Septuaginta, es millonario definitivamente, porque la Septuaginta hoy en día no existe, señor Fran Enrique. No sé a qué usted le llama Septuaginta. Y para nuestra teleaudiencia le vamos a enseñar, y también de paso al señor Fran Enrique, a qué se le llama hoy en día Septuaginta. Pero antes vamos a hablar qué es lo que es la Septuaginta. Cuando nosotros vamos a las ediciones Sirigeme de el señor, esta edición que se llama la Biblia griega, en el Pentateuco, cuyos traductores son Natalio Fernández Marco y María Victoria Espotorno Díaz Caro y don José Manuel Caña Reilo, dice allí en los orígenes de la Septuaginta, en la página 10, en la introducción, dice lo siguiente: los 5 libros de la Torá fueron vertidos al griego en Alejandría en tiempo del rey Ptolomeo II Filadelfo, año 285-246, supuso la primera traducción de la Biblia y a la vez la primera interpretación de un texto consonántico hebreo, que solo más tarde, a comienzos de la Edad Media, sería vocalizado. Esta traducción de los 5 primeros libros Pentateuco en griego recibió el nombre de los 70. Es decir, no se le llamó los 70 aún todo el Antiguo Testamento, sino solamente los primeros 5 libros, señor Fran Enrique. Dice en latín Septuaginta, dice: en atención al número de traductores que, según cuenta la carta de Aristeas, participaron en la empresa. Más tarde vendría la traducción de los profetas anteriores y posterior de los escritos y la producción de nuevos libros en griego en un proceso de 4 siglos que se extendería hasta finales del siglo I o comienzos del siglo II. Los testimonios de Filón de Alejandría y Flavio Josefo confirman que esta primera traducción solo se refería al Pentateuco. Y usted sabe, Fran Enrique, que Proverbios no está en el Pentateuco. Y desde los comienzos de la tradición cristiana, el nombre de Septuaginta se usó para designar a todos los libros de la colección griega, ya fueran traducidos del hebreo, ya escrito originalmente en griego. Es cierto que se le llamó posteriormente a un número indeterminado de libros, la Biblia griega o Septuaginta, es decir, Septuaginta cristiana, donde se amplían a otros libros más del que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero que no se saben qué libros son. Y así lo podemos confirmar en el libro de Julio Tréboles, lo que ustedes están viendo ahora en pantalla, que es la Biblia judía y la Biblia cristiana, introducción a la historia de la Biblia por Julio Tréboles Barrera. Si ustedes van a leer en la página 332, dice: las modernas ediciones de la Septuaginta han seguido 2 procedimientos diferentes. La edición de Cambridge, interrumpida en 1940, que sigue la tradición de Holmes Person. Esta traducción, mi estimado, para hacerlo más resumido, la edición de Cambridge de 1940 es simplemente el Códice Vaticano. Y a eso se le llamó Septuaginta. ¿Será la Septuaginta? Por supuesto que no. Le colocaron ese nombre Septuaginta, pero no es la Septuaginta. Es una edición nada más de Cambridge del año 1940. La segunda edición es la edición de Gotinga, que es un poco más enriquecida, también basada en el Códice Vaticano. Dice: representa por el contrario una edición crítica, es decir, una edición mucho más pormenorizada, del año 1931 en Göttingen, cuyo artífice en esta edición fue iniciada por Ralphs. Sin embargo, esta edición quedó prácticamente en abandono, porque Ralphs comenzará otra empresa, que lo va a seguir Reinhardt, y se le llama la edición crítica manual de Ralphs, que está basada fundamentalmente en 3 códices: Vaticano, Sinaítico y Alejandrino, y algunas variantes recensionales de Orígenes, Luciano y las Catenae, que es la Septuaginta, una versión que se llama Septuaginta id Vestus Testamentum Graece Iusta, que es una obra que está en 2 volúmenes. Esta obra nació en Stuttgart del año 1935, y a eso es lo que hoy en día se le llama Septuaginta. A eso se le llama esa edición de Septuaginta, que es una combinación de 3 códices: Vaticano, Sinaítico y Alejandrino.
Y adivine qué, señor Fran Enrique. Esas 3 códices no coinciden en la cantidad de libros, no coinciden en el orden, y más encima son tremendamente tardíos. Son del siglo IV y siglo V. Por lo tanto, es imposible saber qué libros tenía la Septuaginta y cómo realmente estaba escrito Proverbios capítulo 8. Porque Proverbios capítulo 8, en esta edición que hizo el señor Natalino Fernández, es una mezcla entre los 3 códices. No es la Septuaginta, porque es imposible saber qué libros tenía la Septuaginta, señor Fran Enrique. Así que mi consejo, deje de mentir, hombre. Deje de mentir, ¿ya? Y yo sé que usted es cobarde, no participa en retrodebate. Se acobardó por un debate y luego no se presentó. Mi consejo es que deje de decir incoherencia. Y como sorpresa, como bonus track, le vamos a darle 2 espectaculares textos, o un texto en particular. Vamos a leer entonces desde la Biblia textual y lo vamos a colocar dentro de su pantalla para que toda nuestra teleaudiencia lo vea. Judas capítulo 1, verso 5. Judas capítulo 1, verso 5. Judas capítulo 1, verso 5 dice así: quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez para siempre, destruyó también a los que no creyeron. ¡Qué increíble! Jesús en el Antiguo Testamento salvando al pueblo de Egipto. Qué interesante, porque cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento la palabra Jehová, y tanto que a usted le gusta la crítica textual, señor Fran Enrique, verifique este texto para que se dé cuenta que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Jehová que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y otra cosa más, si usted quiere saber una variante, porque finalmente todos los argumentos de Fran Enrique es simplemente una suposición, que la palabra es tixen, que la palabra es crear, que alguna Biblia es traducir. Señor Fran Enrique, a la crítica textual no le interesa hablar de doctrina. Si usted quiere hablar de doctrina, tiene que aplicar hermenéutica. Y en la hermenéutica usted se cae porque ni siquiera pudo clasificar Proverbios capítulo 8 como una personificación, como una prosopopeya, de la cual no está hablando Jesucristo. No se habla de Jesucristo. Así que, buen entendedor, pocas palabras. A seguir analizando. Tú eres trinitario, ¿no? Si eres presbiteriano, no crees en la Trinidad. ¿Cómo tú me puedes demostrar que Cristo no es creado? Busca la Biblia. Hebreos 1, 3, 1, 2. No, ahí no dice que Cristo es eterno. ¿Qué dice? Bueno, Proverbios 8, 22, en tus propias literaturas, en tus propias Biblias. Hebreos 1, 2, yo no hablo de Proverbios. No, Hebreos 1, 2. Busca Proverbios 8, 22 al 31 en tu Biblia. Biblia, Reina Valera 16. Hablé de Hebreos, punto. Hebreos 1, 2 dice que por el Hijo se hizo el universo. ¿Con eso estás refutado ya? No, chico, no, porque lo dices tú. Pero enséñame tu Hebreos 1, 2 habla por el Hijo se hizo el universo y el Hijo es heredero, dos naturalezas del Hijo. Yo quiero hablar contigo, pero que me muestre tu cara. O como un periodista de espectáculos heterosexual, ¿no? O sea, técnicamente no hay nada de malo, pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Eres un payaso, nada más. ¿Cuál es tu cara? Te estoy diciendo que tengo videos, soy payaso. Yo tengo videos. Muy bien. ¿Cuál de mentiras es esto? Muy bien. Yo tengo videos. Hebreos 1, 2. Tengo páginas. Hebreos 1, 2. ¿Me escuchas o no? Sí, Oye, sí, ¿me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. Tengo páginas de 20.000 likes. Sí. ¿Tú quién eres tú? Es que yo no busco likes. ¿Qué clase de cristiano eres tú, compadre? Respondiendo a un sectario llamado Franklin Enríquez, un cubano que es un enfermo que le gusta hacer llamadas privadas y grabar a la gente sin su consentimiento. Luego sube el video y dice que él ha refutado, que ha dado cátedra, que ha enseñado, que ha hecho algo grandioso para su secta, los Testigos de Jehová. El asunto es que en encuentro con él, yo le planteo Hebreos 1.3, 1.2 y 1.3 y el tipo se va a Proverbios 8. Entonces vemos la gran ignorancia
de este sujeto que quiere refutar un texto bíblico con otro texto bíblico, como si la Biblia contradijera o la Biblia en un texto impusiera una cosa sobre otro texto, cuando en realidad no es la manera de mostrar una enseñanza. Cuando se presenta un argumento y se va a un texto bíblico, primero se va a un texto bíblico, se analiza ese texto bíblico, se hace una exégesis de ese texto bíblico, luego se va al contexto inmediato, luego se va al capítulo, luego se va al propósito del libro, y todo esto son las reglas de hermenéutica. Pero este sujeto, este cubano neófito y malintencionado, que ustedes lo conozcan, él no hace nada de eso. 2, 1. Este sujeto se escapa del texto bíblico. Sí, Acá estoy escribiendo. Y tú lo quieres mostrar en la cara. Heterosexual, ¿no? O sea, técnicamente no hay nada de malo, pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Hebreos 1:2. Búscame el interlineal griego-español y léeme Hebreos 1:2. Búscalo. Pon Gustavo Treyes, apologista, teólogo. Ahí en internet vas a ver mi página. Contactado para compartir en nuestras distintas posturas. Y vamos a realizar un debate, repito, donde se me hizo la... Entonces, cuando estamos en Hebreos 1:2, el tipo dice, vamos a leer el interlineal de Francisco Lacueva. Otro error comete este sectario, porque claro, es un testigo de Jehová sectario que le conviene leer lo que quiere leer. Francisco Lacueva, en su edición de 1984, solamente cita a Nestlé, no cita a Alan. ¿Por qué? Porque es una edición ya obsoleta. Y sabemos claramente, los que estamos preocupados de esto, que el tipo no sabe nada de crítica textual. No sabe nada lo que es el aparato crítico, no sabe lo que es la crítica textual, no sabe qué es el desarrollo, los descubrimientos que van avanzando las ediciones, y es por eso que ya estamos en la edición 28 del Nuevo Testamento Grace, la edición 28 de la NTG, que es la Nestlé Alan del Nuevo Testamento griego, y el tipo insistía con Francisco de la Cueva. En ningún momento yo he negado que Jesús no sea, como dice el texto en griego, mediador, o que haya un agente mediador. Lo que yo estoy negando es que el tipo lo diga en el sentido de que ser eso no sea co-creador, o que no sea divino. Eso es lo que estoy negando para él, pero como es un neófito y como no sabe las cosas, no sabe entender, y él cree que al estar grabando y haciendo esto en privado, cree que él tiene la razón. Entonces, hoy se le está exponiendo ya dos cosas: la ignorancia de querer refutar un texto con otro texto, y la de usar un interlineal ya obsoleto de 1984 en vez de usar el interlineal que es lo último en la edición número 28 del Nuevo Testamento griego. Aquí mismo se refuta porque aquí aparece el término dogen, o sea, ha constituido, ha dado, ser heredero. Si Jesucristo es la fuente de la vida, tendría que venir la preposición ek que aparece en 1 Corintios 8:6, donde dice el texto que todas las cosas proceden del Padre. Y ahí aparece la preposición ek. ¡Ay, qué bruto, focalicero! O sea, que es una éxito y una sí. Pero Cristo es el agente intermediario, porque aparece la preposición día, ahí en 1 Corintios 8:6. O sea, ahí del Padre proceden todas las cosas. ¡Quedé como un tonto anoche!
hay muchos dioses, pero hay un solo Dios. No. No. El Padre que posee todas las cosas. Hay un Señor, hay muchos señores y hay un solo Señor. Mediante Él son todas las cosas. Ya aparece la preposición día. La preposición día nunca es aplicado a Padre en el sentido de creación, cuando Él está creando todas las cosas. Santa madre, ahorita... Griego, no estoy hablando en español. Búscame el texto griego y vamos a analizar algunas palabras en griego ahí. Hebreos 1:2. Búscame. ¿Por qué tienes temor? Busca el texto griego. ¿Qué es medicina legal? Medicina legal, maestro, es el conjunto de una ciencia que pudiéramos llamar nosotros conforme la fisiología. Tiene usted dos clases de medicina legal. La medicina legal, que es legal ya estando legalizada, y tiene usted la fisiología, o sea, más bien la anatomía, maestro. Tenemos entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices que a la postre, ¿por qué entonces? Mire usted, ya cambia el asunto en esa forma, y en ese caso la medicina legal es esa. Hay otra, pero todavía no se sabe. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no. ¿Y usted lo sabe? Cualquier texto griego, el de Nestrada, el de Diciendo, el de Boxoin, el de Huesco y Hall. Busca cualquier texto griego. Creo el ayón de lo mismo, propiamente la edad, por extensión, perpetuidad. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Y continúo en Hebreos 1:2 refutando a este enfermo cubano llamado Franklin Enríquez. Hebreos 1:2 dice: en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este cubano psicópata decía: no, pero acá dice que el Hijo, como está la preposición día, quiere decir que el Hijo no es fuente, la fuente es el Padre. Pero ¿quién ha negado eso? Nadie se ha negado eso. Del Padre procede el Hijo en la eternidad. Y acá también, para la creación, el Padre por el Hijo también está creando. Entonces, el punto es que el Padre es creador y el Hijo es creador también, porque esto lo confirma el siguiente texto, que es el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ahí está la palabra, el griego hypostasis, lo que le estaba diciendo, que la palabra hypostasis nos está hablando de que es el Hijo de la misma sustancia que el Padre, es decir, la misma esencia, los mismos atributos divinos, es eterno, es santo, es todopoderoso, por lo tanto es creador. Entonces queda refutado con ese texto Franklin Enríquez. Ahora vayamos a otro texto más. Juan 20:28 dice así: cuando Tomás ve al Jesús resucitado, y entonces Tomás respondiendo y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora, se trata de la resurrección de Jesucristo. Se le aparece a los discípulos y después al final se le aparece a Tomás. Y Tomás ve al Señor y lo reconoce como el Señor y como Dios. Dice que le adoró. Entonces este texto también refuta a Franklin Enríquez. Eso es todo, amigos.